campanita de notificación y darle like y compartir nuestro contenido. En el día de hoy nos acompañan el doctor Pedro Suriel, médico residente en emergenciología, y también el doctor Juan Peña Sánchez, residente de segundo año de medicina familiar y comunitaria, casi R3 ya. Así es, doctor, muy buenos días. Sí, como no, doctor Peña, aquí estamos siempre llevándole las informaciones médicas de actualidad y sobre todo haciendo una medicina preventiva. Siempre, como es de costumbre en nuestro programa, queremos saludar a nuestro amigo Lucas. Lucas es el hombre fuerte de la farmacia Méndez de aquí de Barahona, siempre en sintonía con Médicos en la Radio. A nuestra querida amiga Ana Silvia también, que está en sintonía con Médicos en la Radio. A nuestro querido amigo Calla en Tamayo, que nunca se pierde el programa. Y a nuestro hermano Marino Matos, en la ciudad de Nueva York, que donde quiera que se desplaza, siempre en sintonía con la emisora que no se pierde en carretera, Palma FM. Ok, quiero mandar un saludo a mis padres allá en la capital, también un saludo en la diáspora, que nunca se pierde de este programa, el joven Alberto Félix, uno de los fieles seguidores de esta cadena, también a Emanuel Montero en la capital y a nuestros todos, bueno, mejor dicho, a nuestros rayos oyentes. Así mismo es, Peña, y el Ministerio de Salud Pública continúa reportando lo que son los casos de COVID, sí, ya en la más mínima proporción, y como siempre están disponibles las vacunas en todos los centros de vacunación y también a nivel de la dirección provincial, y básicamente el llamado es a donde se diagnostica un caso de COVID, de que toda esa familia debe utilizar siempre su mascarilla y sobre todo esa persona estar en aislamiento para de una manera y por todas, pues que el COVID termine ya su estadía aquí en República Dominicana. Así es, doctor, gracias a la campaña que estuvo el Ministerio de Salud Pública junto con los demás organismos que apoyan a la salud, como son la Defensa Civil, la campaña provincial de las demás cadenas, que se ha dado esa gran medida que el pueblo dominicano poco a poco ha ido tomando. Así mismo es, y de hecho los casos que nos reporta el Ministerio de Salud ya están en su más mínima expresión, lo cual significa que en muy poco tiempo pues ya no vamos a estar tocando el tema sobre esta enfermedad. Así es. Otro asunto bien importante, y es que el señor ministro de Salud hablaba de los casos de cólera, ya que se han reportado unos 86 casos en todo el país, y sin embargo en el vecino país de Haití ya van más de 600 personas que han perdido la vida por esta terrible enfermedad, y de los casos reportados, 2,000 y pico de casos reportados. O sea, claro, sabemos de que probablemente haya muchísimo más casos, y esto se deba a un subregistro debido a la situación social y política que actualmente atraviesa la vecina nación de Haití. Y aquí el ministerio ha hecho un gran trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con la prevención de esta enfermedad. Recuerde que la semana pasada nos referíamos a lo que tiene que ver con el tema de las enfermedades diarreicas agudas, de cómo evitarla, y de hecho no podemos bajar la guardia, ya que somos una región fronteriza, Jimaní, Pedernales, y donde hay fluye mucho lo que es la migración. Entonces las oficinas provinciales de salud de cada una de esas provincias han estado trabajando arduamente para evitar de que esta terrible enfermedad llegue a sus diferentes comunidades. No está de más que usted le dé sus recomendaciones
para evitar de que el cólera nuevamente no toque las puertas en nuestra región, Enriquillo. Exacto. A todos nuestros oyentes que laven bien los alimentos, se lave bien las manos antes y después de ir al baño. También recordarles que cuando se le presenta la sintomatología de la diarrea, no decir eso se me quita, eso me pasará con el tiempo. Acudir al médico si ya usted va al baño más de 4 veces en una hora. Es decir, tiene que ir también, si tiene sintomatologías de que cuando come todo lo hace correr para el baño, dígase cada 3 o 4 horas, también tiene que beber agua potable, tratar de conseguir ese consumo, no utilizar aguas no tratadas. También evitar el hacinamiento, que hay muchos de nuestros escucha que por temas de trabajo, temas socioeconómicos viven en hacinamiento, y eso es una de las principales causas de la transmisión del cólera. Sobre todo también de que cuando se ingiere alimentos de fuentes desconocidas, hay un alto riesgo también de padecer la enfermedad, y insistir sobre todo en lo que tiene que ver con el lavado de las manos y la buena higienización de los alimentos. De esta manera vamos a evitar de que esta enfermedad pues llegue a nuestros hogares. Nuestro querido doctor Pedro Suriel, médico residente de primer año de emergenciología, ha preparado para nosotros un tema muy importante en lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito. Y esto viene a colación de que, Suriel, ya se está hablando de Semana Santa. Ya la gente está hablando de Semana Santa, ya están haciendo los planes, y vemos que en nuestra provincia de Barahona los motores andan sin casco, no tienen luz trasera, no tienen luz delantera. Vemos de manera muy frecuente de que hacen competencias ilegales que terminan lamentablemente con pérdida de vidas humanas, y sobre todo de que una de las causas una de las primeras causas de muerte en los adolescentes está relacionada con los accidentes de tránsito. Buen día, efectivamente así es. Los accidentes de tránsito son la primera causa de incapacidad y de muerte en personas de 15 a 35 o 40 años de edad, y es una de las principales causas de muerte en la adolescencia y en la primera etapa de la juventud. Como usted dice, esto es debido al manejo temerario, no respetar las leyes de tránsito, uso de sustancias como el alcohol, sustancias ilícitas, y conducir. Quizás la falta de mantenimiento, la dejadez, porque como usted mencionaba de no tener luz delantera o trasera, eso es lo que cuesta de 10 o 15 pesos el bombillo. Y básicamente los vehículos de motor tipo motocicleta, los motores, suponen una mayor incidencia y un mayor riesgo al momento de presentarse un accidente de tránsito. Una pregunta, doctor Suriel. Ya que mencionaste la incidencia entre jóvenes, la estadística aquí en nuestro país, ¿de cuánto más o menos accidente promedio que se provoca día a día? Aproximadamente andan entre los 100, 150 accidentes al día. Las estadísticas de la Sociedad Dominicana de Emergenciología y del Departamento de Emergencias Médicas del servicio, en enero iban aproximadamente 3,000 en el primer mes del año, y el aumento fue principalmente en los 3 fines de semana y días festivos que tuvimos durante el primer mes. Como usted menciona, ahora viene Semana Santa, ya están las reservas, esto es una zona turística, entonces mezclamos la euforia de Semana Santa, vacaciones, alcohol, manejo temerario, imprudencia, porque quizás el motor es mi medio de sustento o mi medio de transporte. Yo ando por mi derecha, ando tranquilo, pero viene otro imprudente
que quizá tomó alcohol, no respetó una señal de tránsito y entonces ahí viene el accidente. Doctor Suriel, vemos que con mucha frecuencia usted en la emergencia recibe pacientes víctimas de accidentes de tránsito. Y estoy muy seguro de que muchos de nuestros oyentes se preguntan ¿cuál es la diferencia entre un trauma múltiple y un paciente politraumatizado? La diferencia, o sea, politraumatismos y traumas múltiples es la afección de uno o dos o más estructuras o del cuerpo o órganos afectadas por un traumatismo. La diferencia, para que en un lenguaje que entiendan, es si hay afección o no de un órgano vital. Por ejemplo, o sea, le voy a hablar de estructura, cabeza, tórax o abdomen. Si hay un traumatismo a nivel de estas tres estructuras, supone un mayor riesgo de un compromiso vital del paciente traumatizado. Ya traumas múltiples, por ejemplo, me caí, me accidenté y me guayé una rodilla, un codo, una mano. Esos son traumas múltiples. Ya ahora bien, si aparte de la rodilla también me di en la cabeza, en el tórax o en el abdomen, entonces ya ahí, de acuerdo a la severidad y lo que uno ve, entonces uno lo etiqueta o lo encasilla dentro de paciente politraumatizado. El manejo es muy distinto y el abordaje de un paciente con traumas múltiples a un paciente politraumatizado, ya desde el enfoque de la medicina de emergencias. En la parte prehospitalaria también esto tiene una incidencia, ya que el paciente politraumatizado tiene una prioridad de ser trasladado mayormente, o sea, a la mayor brevedad posible que un paciente con traumas múltiples. Suriel, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y luego vamos a volver con lo que son los accidentes de tránsito y los traumas múltiples con los que llegan nuestros pacientes a la emergencia del hospital Jaime Mota, fruto de los accidentes de tránsito por motocicleta. Adelante, Ismael. Continuamos con su programa estelar Médicos en la Radio a través de Palma 90.7 FM, emisora de empresas radiofónica, la gran cadena del sur dominicano. Continuamos hablando con el doctor Pedro Suriel, el cual es médico residente de primer año de emergenciología del Hospital Docente Universitario Jaime Mota. Y estamos prácticamente, doctor Suriel, iniciando una campaña desde ahora preventiva, porque hemos visto que durante los operativos navideños, los operativos de Semana Santa, los operativos del 21 de enero, ahora este fin de semana viene un fin de semana largo, donde tenemos el feriado del 27 de febrero, y los accidentes de tránsito, principalmente de motocicleta, constituyen una de las principales causas de muerte en nuestros jóvenes de nuestro país. Entonces, la pregunta es, doctor Suriel, en caso de que nosotros nos encontremos ante un accidente de tránsito, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es asegurar la escena. Ver que si con la intención de querer ayudar al momento del accidente, no supone un riesgo para el ayudador, para así decir, para el voluntario. Lo primero es que si no se tienen los conocimientos de primeros auxilios, no se debe movilizar al paciente, a la víctima, no se debe movilizar bajo ninguna circunstancia, porque queriendo ayudar, queriendo movilizarlo, podemos causar más daño y lesiones que pueden ser permanentes e incluso llevar el paciente a la muerte. Otro dato muy importante, no dar los primeros auxilios que lamentablemente se dan, que es cogerle la cartera al paciente, a la víctima, y coger un celular para grabar. Mientras usted le está sacando el teléfono, usted está grabando o lo está cartereando, eso es tiempo que puede suponer, o sea, puede conllevar al
a que el paciente se beneficie de ese tiempo que se está invirtiendo en eso. Lo primero, después que se asegura, o sea, después que se asegura la escena y que podemos o contamos con por lo menos con los conocimientos básicos de primeros auxilios, es notificar al servicio, ya sea al 911, al 911, y en este caso, que desde hace ya unos años ha sido de gran ayuda el Departamento de Obras Públicas y Asistencia Vial. Asistencia vial. Es una herramienta muy útil que están en las principales, en casi en todas las carreteras a nivel nacional, que en lo que llega quizás una unidad avanzada o el soporte necesario, pueden brindar las herramientas iniciales para el beneficio de la víctima, ya sea para el traslado, medidas generales y el manejo inicial del paciente. También reconocer la ardua labor que tanto Obras Públicas como el Sistema Nacional de Emergencias 911 a lo largo del tiempo que vienen desarrollándose han dado una respuesta eficaz. El problema quizás está en el mal uso que le da la población a estos servicios, porque como se hablaban en programas anteriores, mientras llamamos por un dolor de cabeza de 3 días y activamos el servicio, hay una persona que está teniendo un accidente de tránsito que de verdad amerita el uso del servicio. Y sobre todo de que en nuestra región Enriquillo, principalmente en Barahona, que ya contamos con ese servicio, también en Azua, en Baní, yo creo que ya próximamente estará funcionando en Pedernales, en Neiva y en Jimaní, para así completar el circuito de la región Enriquillo. Las unidades de ambulancia se mantienen dando el servicio y sobre todo que cuentan con un personal con la suficiente competencia para enfrentar cualquier situación de emergencia que se presente en la región. Doctor Suriel, una pregunta importante. En el caso de que nosotros tengamos un paciente con un politrauma y ese politrauma consista en una fractura abierta, ¿qué la persona pueden hacer en lo que se activa el llamado al Servicio Nacional de Emergencia 911? Lo principal que deben hacer es inmovilizar la extremidad afectada, ya sea con un pedazo de cartón, una tabla, para evitar el daño tanto del tejido afectado y de la extremidad afectada y no causar un daño, una lesión vascular, para disminuir el riesgo de sangrado. Dependiendo qué tan expuesta sea la fractura, podemos utilizar lo que es un torniquete para evitar que el sangrado sea menor. Cuando usted se refiere al término de que podemos lesionar un vaso importante, eso quiere decir de que el hueso cuando se rompe, corta, tiene filo, es como si fuera un cuchillo. Y si usted hace un movimiento inadecuado e inapropiado, puede agravar la lesión que esté presentando el paciente. Efectivamente, aparte de la fractura, la lesión ya del músculo, del mismo hueso, podemos lesionar el vaso y tras la lesión del vaso, el sangrado ser mayor, ya que la fractura de por sí sangra, de acuerdo al hueso afectado. Hay ciertos niveles descritos que son de un sangrado que podemos... que el paciente puede presentar de acuerdo a la extremidad afectada. Entonces, en este caso, al haber una lesión ya secundaria de un vaso, entonces el sangrado es mayor y el paciente puede presentar datos de hipotensión, incluso llegar al shock, que es una de las complicaciones más temidas, ya que es un cuadro abrupto, que es cuando no hay sangre suficiente para llegar a los órganos y a los tejidos, y el cuerpo entra en un modo de reserva. Y esta reserva entonces lleva al fallo de todos los órganos y posteriormente a la muerte. Una pregunta, doctor Suriel, que nos dice un oyente de nosotros vía WhatsApp. En caso de que se presente un sangrado en la carretera, el torniquete, ¿qué medidas él va a hacer para fabricar el torniquete o aplicar el torniquete en la herida? O sea, ¿a qué distancia? ¿Qué
¿Qué tensión debe tener? ¿Lo podría orientar? Sí, podemos utilizar lo que más, o sea, lo que habitualmente tenemos a la mano, puede ser una correa o un cinturón, puede ser el cordón de un zapato, una corbata, cualquier estructura que pueda darnos la medida o la longitud de la extremidad afectada, porque no es lo mismo, por ejemplo, una extremidad inferior, la dimensión del muslo, con la dimensión del brazo. Entonces, la correa, como se puede anchar más, puede abrir más, podemos utilizar una correa en este caso. Y se puede colocar a unos, en la extremidad que le precede a la estructura afectada. Por ejemplo, si es pierna, podemos colocar el torniquete en el muslo, ya que el riego sanguíneo va hacia abajo. Entonces, si es, por ejemplo, en la muñeca, podemos ponerlo a nivel del codo o en el antebrazo. O sea, de acuerdo a la estructura afectada, cogemos la que está antes. Y la correa es lo que tenemos más asequible al momento de encontrarnos ya en la calle o en la carretera. ¿Y si la lesión proviene a nivel del cuello, qué uno procedería a nivel del cuello? Bueno, a nivel del cuello, como podemos, si no, o sea, medicina, vamos a hablar, medicina de guerra en la calle. Lo que podemos no recomendar, pero sí lo que se pudiese hacer en ese caso, si se cuenta con los conocimientos necesarios, es utilizar 2 gorras. Uno coge 2 gorras y coloca las gorras, una detrás y una delante del cuello, y con un cordón de un zapato lo fija. Entonces, esta inmovilización del cuello nos puede ayudar a movilizar el paciente en dado caso de que esté dentro de un vehículo, de que la escena no se asegura, si fue en el medio de la carretera y viene otro vehículo transitando. Y ya una vez que está el cuello asegurado, es lo esencial cuando uno va a asistir a una víctima de un accidente de tránsito. Si el cuello está asegurado, una persona debe encargarse nada más de la cabeza y el cuello. Los demás movimientos lo hacen las otras personas que estén ahí para ayudar en el momento del accidente. Una cosa más, doctor. Ya gracias por los tips que usted nos ha dado. ¿Qué usted nos aconsejaría la manera preventiva para evitar todos estos patologías que usted nos ha dicho y traumas consecuentes que pueden comprometer la vida? Sobre todo, Suriel, de que actualmente República Dominicana cuenta con 3 hospitales traumatológicos, que es el Hospital Traumatológico Darío Contreras en Santo Domingo, está el Hospital Traumatológico que se encuentra en la Ciudad de la Salud, el Ney Arias Lora y el Hospital Juan Bosch en La Vega. Entonces, son 3 hospitales que le dan asistencia a todo el país. Y el número 4 está en construcción. Así es. En la hermana República de Azua. De Azua. Entonces, si las personas tienen conciencia y respetan las leyes de tránsito, evitamos tener que mandar un paciente hacia el servicio de neurocirugía en Santo Domingo, hacia una unidad de cuidados intensivos que tenga mayor capacidad de respuesta a la que nosotros tenemos aquí en Barahona. ¿Qué le vamos a recomendar? Porque esta es una campaña que no vamos a parar todo el tiempo de evitar los accidentes de tránsito que no solamente dejan secuela permanente o puedes perder la vida, y esto también conlleva a un costo económico y humano importante. Efectivamente, ya que si el paciente queda con una secuela, su calidad de vida y productividad no va a ser igual o va a ser nula. Y posteriormente puede entonces terminar en lo que ya es la muerte. De manera preventiva, lo mismo que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, el uso del casco es esencial. Si nos fijamos, el 90-95%, y cuidado sin más, de los pacientes traumáticos, nunca le pasa nada en el codo, siempre en la cabeza, cara y cuello, porque andan con el casco en el brazo.
si hacen uso debido del casco, el número de patologías traumáticas a nivel de neurocirugía, maxilofacial, las unidades neuroquirúrgicas, cuidados intensivos, la cifra disminuiría notablemente. Igual el uso del cinturón en los pacientes, o sea, en las personas que conducen, es vital. No es lo mismo tener un accidente o un traumatismo de alto impacto teniendo cinturón que no teniendo cinturón. O sea, el respetar las señales de tránsito. Si van a conducir, no tomar alcohol, ya que cuando uno bebe, uno toma, se inhiben ciertas funciones, se desinhiben otras, la euforia, y no tenemos control ni siquiera de nosotros mismos, mucho menos de un volante. Y no nada más es el riesgo para mí que voy manejando, sino para todo el que va conmigo. A los jóvenes exhortarles que por favor no hagan carreras. Las carreras terminan o en el cementerio o muy, muy mal en una unidad en el hospital. En una unidad de neurotrauma. Y de hecho, quiero saludar a la doctora Arboleda, la cual es una médico barahonera que ha tenido la valentía y salió fuera del país, se formó en Cuba en neurocirugía y ella está aquí en Barahona para devolverle a su tierra todo lo que aprendió con esos conocimientos que adquirió allá durante su especialidad en La Habana, Cuba. Pero la doctora Arboleda nada más es una sola para toda la región Enriquillo en neurotrauma. Entonces tenemos que llevarnos los consejos que nos dice el doctor Suriel en el día de hoy. Bueno, doctor, hemos llegado al final de esta sección de Médicos en la Radio, agradeciéndole todo a nuestros oyentes su fiel sintonía. Con ustedes el doctor Juan, médico familiar, jefe de enseñanza del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, se despide hacia una nueva entrega. Gracias, doctor Peña, y nos vemos el próximo jueves en una nueva entrega de Médicos en la Radio.